muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla, como siempre, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por seguirnos en nuestro nuevo programa Encuentros. Arquitectónicamente hablando, siempre me han asombrado las escaleras. No sé si usted se ha parado a pensar esto alguna vez, pero una escalera tiene arte, tiene estilo, tiene elegancia y sobre todo, tiene practicidad. Las escaleras con sus escalones hacen fácil lo difícil. Una escalera es uno de los grandes y sencillos inventos para salvar un gran obstáculo. Una escalera es un instrumento para pasar de un lugar a otro, donde lo difícil e inaccesible se hace fácil y accesible. Las escaleras y los puentes tienen muchas cosas en común. En lo espiritual, las escaleras siempre representan el símbolo del ascenso o del descenso en la vida. De una manera o de otra, a través de las distintas creencias, religiones, mitos y demás, la escalera siempre es representativa de los deseos del ser humano de ver más allá, de ascender al más allá, ya sea espiritual o físicamente. La escalera se ha usado para hablar de la elevación espiritual, aunque a veces también se ha usado para ilustrar el retroceso o descenso a las profundidades de la vida de este mundo, o incluso para hablar del descenso a las profundidades eternas del inframundo. Bien, habiendo dicho este preámbulo de presentación del tema, veremos entonces en los aproximadamente 35 minutos del programa de hoy 3 escaleras bíblicas y de todas ellas aprenderemos algo. Así que, como el tiempo corre, entremos en materia. La primera escalera que mencionaremos hoy es la famosa escalera de Jacob. Todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe que en el Antiguo Testamento hay una famosa escalera, más conocida como la escalera de Jacob, tal como vemos en Génesis capítulo 28. De ese relato breve, famoso y único en la Biblia, se han desarrollado innumerables obras de arte en la pintura, pero también se han escrito muchas interpretaciones espirituales, a cual más variopinta, sobre el significado real de la escalera de Jacob. Pero lo cierto, y cierto es, que como decía Pablo, nosotros, que no somos menos, daremos también nuestra interpretación teológica de esa escalera de Jacob. La escalera de Jacob en sí sola no tiene mayor enseñanza espiritual, excepto que se vea la verdadera enseñanza a la luz del Nuevo Testamento, como lo veremos hoy. De la escalera de Jacob simplemente aprendemos que hay otro mundo, un mundo real, fascinante, mucho más allá de nuestra retina, un mundo más allá de nuestro mundo y con otros seres espirituales. Eso es lo único que aprendemos y nos enseña el texto de la escalera de Jacob en Génesis capítulo 28. Pero, en sí, la escalera de Jacob no tiene otra enseñanza espiritual, porque no es la escalera más importante de la Biblia. La escalera de Jacob solo impresiona y despierta la imaginación, pero nada más. El verdadero sentido de la escalera de Jacob está en el Nuevo Testamento. Cuando se analiza la escalera de Jacob de Génesis 28, todo el mundo se centra en la escalera en sí, o se centra en los ángeles de la escalera, pero nadie se centra en el personaje que está arriba de la escalera de Jacob. Y nosotros sí lo haremos en los siguientes minutos. Nos centraremos en el personaje que está
arriba de la escalera de Jacob. Por lo tanto, concluimos que, de esta primera escalera de las 3 que hay en la Biblia, la escalera de Jacob en sí solo fue un sueño que despierta la imaginación de mucha gente, pero poca enseñanza más podemos sacar de ella, excepto que busquemos la verdadera enseñanza de la escalera de Jacob en el Nuevo Testamento, como veremos a continuación. La segunda escalera de la Biblia está en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Como veremos en un momento, ahí sí hay una escalera muy especial, con verdadero significado e importancia para el estudio espiritual. Aunque a simple vista no lo parezca, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, hay una escalera espiritual. Y con mucho gusto se la haremos ver con los ojos de la interpretación y la revelación expositiva bíblica. De hecho, la escalera de Filipenses es la escalera más asombrosa y más impactante de las escaleras que hay en la palabra de Dios. Escuche bien esto, estimado oyente. La escalera de Filipenses es la escalera por la cual bajó el Señor Jesús del cielo a la tierra. Ese Yahvé que estaba arriba en la escalera de Jacob, como dice Génesis capítulo 28, versículo 13, era el Hijo, que ahora empieza a descender por la escalera de Filipenses. Sí, ha oído bien. Filipenses es la escalera por la cual bajó el Señor a la tierra, peldaño a peldaño, firme, convencido, decidido y valiente. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, tenemos una escalera invisible a la mayoría del ojo del lector de la palabra de Dios, pero que nosotros le haremos ver hoy por medio del filtro de la revelación expositiva de este pasaje, mostrándoselo a usted peldaño a peldaño. Leamos entonces lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, pero lo leeremos mejor de forma parafraseada. Dice Pablo a los Filipenses en el versículo 5: Observen la escalera que bajó el Señor Jesús por nosotros. Miren dónde estaba el Señor, miren su sentir y miren hasta dónde bajó el Señor. Estando en lo más alto de la gloria y siendo Dios, no se aferró a esa posición ni a su condición de Dios. ¿Ve? Ese sería el primer peldaño del descenso del Señor Jesús en el versículo 6, donde deja su posición de autoridad divina y baja. Ahí está el inicio del descenso y también hay algo más. Hay una despedida. Sí, ha oído bien. Hay una despedida al pie de ese peldaño arriba en la escalera. Es como si el Hijo se despidiera de su familia divina para el viaje del descenso a la tierra. Imagínese lo inferencialmente maravilloso que hay entre líneas en ese pasaje de Filipenses. El Hijo se levanta de su trono de gloria, toma la decisión de bajar a la tierra, se despide de su familia, se despoja de su manto de rey, deja su cetro, deja su posición divina y empieza su descenso hacia la tierra miserable, camino de la maldición divina de la cruz, con una sola meta: recibir abajo, un día, la justicia divina caída desde el cielo de forma implacable sobre él. Una justicia que merece recibir el hombre por sus injusticias, pero que él no merecía. Esa fue la meta de bajar por la escalera de Filipenses. Estamos ya en el primer peldaño de la escalera de Filipenses, despojándose de su posición de rey en el trono y despidiéndose de su familia divina. En el Consejo Eterno se había decidido que un día el Hijo bajaría la escalera de Jacob, y esa escalera de Jacob es ahora la escalera de Filipenses. Ese día había llegado. La escalera del descenso hacia la maldición de la cruz, donde el Padre y el Espíritu Santo de forma jurídica descargarían sobre él la ira y la justicia divina que producen los delitos del hombre, había llegado. Ese sería el primer peldaño.
El segundo peldaño del descenso lo vemos en el versículo 7, donde dice que se hizo hombre. Y seguimos bajando. O sea, de posición de Dios pasa a ser hombre. Eso es descender en la escalera de posicionamiento de un ser divino a hombre. ¿Y por qué tenía que hacerse hombre? ¿No pudo hacerse ángel? Pues sencillo, estimado oyente, tenía que hacerse hombre y hombre perfecto para salvar al hombre imperfecto y para cumplir la ley perfectamente. Una ley que no puede cumplir ningún hombre. Y aún encima de hacerse hombre perfecto y cumplir toda la ley perfectamente, aún encima al Señor le caerá la justicia divina que merece el hombre. ¡Wow! Menudo segundo peldaño del descenso del Señor Jesús por la escalera de Filipenses. El tercer peldaño del descenso lo vemos también en el versículo 7, que dice: dentro de los hombres, aún encima, se hizo siervo obediente y humillado como hombre. ¿Puede ir viendo, estimado oyente, más y más el descenso de la escalera? Recuerde que el Señor Jesús estaba en lo alto de la gloria, y ya vamos por el tercer escalón descendente, donde vemos que es ahora un hombre obediente y humillado, cuando Él es la autoridad suprema del universo. ¿Puede ver el descenso en la escalera, estimado oyente? Bien, sigamos bajando la escalera espiritual e invisible de Filipenses que bajó el Señor Jesús. Estamos ya en el cuarto peldaño. El cuarto peldaño del descenso está en el versículo 8, que dice: se dejó llevar hasta la muerte. O sea, el autor de la vida ahora es llevado a la muerte. Pero nos preguntamos otra vez, ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que morir si no hizo nada injusto, sino que pasó haciendo el bien, como dice Hechos capítulo 10, versículo 38? Buena pregunta, estimado oyente. ¿Por qué tenía que morir y quién mató al Señor Jesús? En primer lugar, no tenía que morir, pero se dispuso a ser ejecutado por el juez, el Padre, para recibir la justicia que usted y yo merecíamos recibir de parte de Dios por nuestras injusticias. Por eso tenía que bajar y morir. O moría Él, o moríamos nosotros en la condenación eterna. ¿Puede ver el descenso posicional y teológico del Señor Yahvé, el Hijo? Y seguimos bajando. Y por último, el quinto peldaño del descenso del Señor Jesús lo vemos en el versículo 8, que dice: recibió la muerte más humillante de aquel entonces, que era la muerte en la cruz. El ser más glorioso del universo ahora era humillado por el ser más miserable del universo, el hombre, despojado de su ropa, avergonzado, recibiendo el desprecio humano y a la vez, lo peor de todo, es haber sido abandonado por su familia divina, recibiendo el desprecio y la maldición de su familia divina y ejecutado por su familia divina. El Padre como juez y el Espíritu Santo como juez testigo lo ejecutan en la cruz. ¿Puede ver ahora un poco mejor ese terrible descenso de esa escalera invisible que hay en Filipenses capítulo 2, estimado oyente? ¿Puede verlo? Ahí lo tiene. Ahí tiene los 5 peldaños de la escalera invisible que bajó el Señor Jesús desde la gloria a la cruz, por usted y por mí. Esa sí que es una escalera impactante, y no la de Jacob, que impacta solo el ojo o despierta solo la imaginación. El mismísimo Señor que estaba arriba en lo alto de la escalera de Jacob, como dice Génesis capítulo 28 versículo 13, el Yahvé que estaba arriba, ahora había bajado por la escalera de Filipenses. Unos 2000 años después de la escalera de Jacob, Yahvé, el Hijo, baja por la escalera de Filipenses hacia la tierra.
El Señor no se quedó arriba cómodo, estimado oyente, bajó para que un día podamos nosotros subir por otra escalera que Él mismo diseñó y que luego veremos. Impresionante es este tema de las escaleras de la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Bendito sea el Señor Jesús, que decidió deliberadamente, en su libre albedrío, bajar por usted y por mí voluntariamente por esa escalera de Filipenses. Primero, para recibir la justicia divina por los pecados suyos y míos. Y segundo, bajó para diseñar él mismo en la tierra, como excelente carpintero, otra escalera. La mejor escalera para subir nosotros un día al cielo. El Evangelio de la Justicia, la tercera escalera de la Biblia. Jesús baja por la escalera de Filipenses y nosotros subimos por los peldaños de la escalera del Evangelio jurídico, que, al subirlos, nos catapultarán a la gloria eterna, donde ahora está el Señor Yahvé nuevamente sentado en su trono como se lo merece. Maravillosa revelación de las escaleras del Señor de las escaleras, estimado oyente. Maravillosa revelación. Las tres escaleras de la Biblia son suyas. La de Jacob, la de Filipenses y la del Evangelio. Tres escaleras y un diseñador, el Señor de las escaleras. ¡Ay de aquel! Que no reciba por la fe la visión de este mensaje de las escaleras. En resumen, Filipenses esconde una escalera invisible y maravillosa por la cual bajó Yahvé el Hijo para diseñar luego en la tierra otra escalera, como veremos a continuación. La tercera escalera que veremos hoy es la escalera de la salvación. La tercera escalera es la que diseña el mismo Señor Jesús. Una escalera que tiene tan solo 2 peldaños, como dice Marcos capítulo 1 versículo 15. Una pequeña escalera, muy pequeña, de tan solo 2 escalones, pero que son suficientes para catapultarnos a algo alto, muy alto, lo más alto. La eternidad gloriosa en el reino de los cielos. La más pequeña de las escaleras bíblicas nos permite dar el salto más grande jamás conseguido por el hombre, la salvación eterna. El famoso astronauta Neil Armstrong, cuando saltó de la escalera del Apolo 11, dijo: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Pero los tan solo 2 escalones del Evangelio nos llevan mucho más allá de la luna, nos llevan hasta las estrellas del reino inimaginable de los cielos. Fíjese qué poder tienen esos 2 escalones de Marcos capítulo 1 versículo 15 para catapultar a todo hombre más allá de la luna, más allá de las estrellas, más allá de esta dimensión, para llevarnos a la otra dimensión que nos muestra la escalera de Jacob, llevarnos a la eternidad, a un lugar maravilloso que ojo no vio, ni oído yo, ni mente imaginó. Un lugar único, material, con seres únicos y en presencia del Señor de las escaleras. Eso es lo que hay arriba en la escalera de Jacob, y al final de la escalera del Evangelio. El Evangelio y el Señor Jesús. El Señor Jesús y el Evangelio están intrínsecamente unidos a estas escaleras de la Biblia. Tenga en cuenta esto, estimado oyente. Jesús no es la escalera como se dice por ahí. No. Jesús bajó su escalera y Jesús es el constructor de la nueva escalera. Pero Jesús no es la escalera como dicen por ahí. La tercera escalera de la Biblia es el Evangelio.
construida por el Señor de las escaleras, que como arquitecto de todo, diseña también la escalera del Evangelio que permite subir a los hombres al reino inimaginable de los cielos. Enseñar que Jesús salva no salva a nadie. Lo que salva es la escalera de Jesús. Por eso la secta de los solo Jesús es eso, una secta, porque lo que salva no es solo Jesús, ni el bautismo de Jesús, ni la oración de fe, sino lo que salva es el Evangelio del Señor Jesús, el Señor de las escaleras. En definitiva, Jesús bajó la escalera de Filipenses para hacer en la tierra la escalera del Evangelio, y más específicamente una escalera jurídica. Mire los componentes de esa escalera en la pantalla. Todo el Evangelio que diseñó Jesús es una escalera jurídica. Un montón de peldaños jurídicos que correctamente estructurados y ordenados forman la escalera de la salvación, el Evangelio jurídico. El hombre construye sus escaleras mecánicas para llegar rápido al cielo. Por ejemplo, la escalera de la moralidad, la escalera de la religiosidad o la escalera de la ritualidad. Son escaleras mecánicas, nunca mejor dicho, que el hombre construye para tratar de llegar al cielo, pero son escaleras incompletas, que al final lo llevan a uno a la caída en el abismo. Son escaleras bonitas, modernas, fáciles, mecánicas, pero inconclusas. No tienen los suficientes peldaños para llegar al cielo, porque son obra de hombres. Y ninguna escalera humana nos permite llegar a la gloria eterna. Necesitamos una escalera diseñada por el propio arquitecto del cielo, el Señor Jesús, el Señor de las escaleras, el cual hace una escalera muy sencilla, una escalera con tan solo 2 escalones, pero esos 2 escalones nos llevan a la eternidad, a la puerta misma de las estrellas, a la puerta del reino de los cielos. Bendita escalera del Evangelio. Así que, ahora, antes de continuar, antes de mostrarle a usted los peldaños de la pequeña escalera que lo lleva al cielo, permítame hablarle un momento de una escalera rota por la que quizás usted está deslizándose cada día, peldaño a peldaño, pero hacia abajo, hacia el abismo eterno. Si usted está bajando pecado a pecado hacia el abismo, debe retroceder, estimado oyente, debe retroceder de ese descenso de la escalera de su vida. Usted tiene que dejar de bajar su escalera por los peldaños del pecado diario, dar la vuelta y empezar a subir la escalera, dejando de pecar. Eso se llama arrepentimiento. Si usted está andando hacia abajo por la escalera depresiva, por los peldaños hacia abajo de la mala vida, y quizás pensando en el suicidio, ¡pare! ¡Deténgase! Porque al final hay un abismo de terror y dolor eterno. No se suicide, estimado oyente, escúcheme bien, no se suicide, ni siquiera lo piense. Quizás usted haya pensado varias veces en hacerlo. Le ruego, no lo haga. Al final de esa escalera no hay algo mejor. No se acaba el dolor. Al contrario, al final de la escalera del suicidio empieza el terror. Aquí hay dolor limitado, pero allí, tras el suicidio, será el dolor eterno. Así que, sensibilizados en el Ministerio Tinajas por la cantidad ingente de personas que nos escribe tocando este tema, aprovecho hoy para dirigirme a todos aquellos que están bajando el peldaño a peldaño de la miserable escalera de su vida, pensando ya en el suicidio. No lo haga, estimado oyente, no lo haga. Hay otra escalera, hay una escalera de esperanza, la escalera del Evangelio. Pásese a nuestra escalera, dé un salto a la escalera de la vida y deje de descender por la escalera de la mala vida que le llevará al suicidio y al abismo eterno. Le ruego como si estuviera hablándole ahora mismo a los ojos. Deje
el pensamiento de suicidarse o de calcular cómo suicidarse. Déjelo, no lo haga. Suicidarse es peor, dice la Biblia. En cambio, hay esperanza. Cambie de escalera y déjenos ayudarle. Si usted tiene voluntad para bajar y está bajando y bajando sin parar, meta el freno y ponga su voluntad para dejar de bajar. La voluntad que usa para bajar, úsela ahora para subir, o acabará en el azufre de fuego del abismo eterno que está debajo de la escalera de la depresión. Use ahora su voluntad para dejar de bajar por la escalera depresiva de su vida, y use su voluntad y libre albedrío para decidir subir por los peldaños de la conversión de la verdadera escalera del Evangelio y sus dos peldaños. Primero, el arrepentimiento de sus pecados, y segundo, la fe en la justicia del Hijo. Sabemos que es más fácil bajar la escalera de la religión que subir la escalera de la conversión. Se lo repito, es más fácil bajar por la escalera de la religión que subir la escalera de la conversión. Es más fácil ser religioso que ser convertido. La religión se lo pone todo fácil, repetitivo. Solo tiene que deslizarse por los escalones mecánicos del rito hacia abajo. En cambio, la escalera del convertido es hacia arriba, escalón a escalón cada día. La escalera de la religión tiene una ilusión óptica. Parece que le lleva hacia arriba, pero en realidad lo lleva hacia abajo, hacia el fondo del abismo. En realidad usted, en lugar de estar subiendo, está bajando sin darse cuenta. Así que, cuidado con el ilusionismo de la escalera de la religión, que parece que va hacia arriba, pero en realidad va hacia abajo. La escalera de la religión y la escalera de la depresión, dos escaleras humanas que llevan al hombre a la condenación. Al inicio del programa de hoy habíamos dicho que una escalera es uno de los grandes y sencillos inventos para salvar un gran obstáculo. De la misma manera, estimado oyente, el gran obstáculo insalvable entre el hombre y Dios, abierto por el abismo de los pecados del hombre, fue arreglado por el mismo arquitecto de las escaleras, el Señor Jesús, al diseñar una sencilla escalera con dos peldaños para llegar al cielo, y para llegar a Dios, y para salvar ese obstáculo entre el hombre y Dios. Escuche bien ahora los dos peldaños de esa escalera. Primer escalón o primer peldaño de la escalera del Evangelio. Dejar de pecar. Usted tiene que reconocer sus pecados pasados y abandonar sus pecados presentes. Ese es el primer peldaño de la escalera de la salvación. El segundo escalón o segundo peldaño de la escalera de la salvación es reconocer que sus delitos merecen la justicia divina, pero que esa justicia fue desviada y descargada sobre el Señor Jesús en la cruz. Entonces, cuando usted se apropia de esa justicia divina caída sobre el Señor Jesús, Dios lo declara a usted justo, inocente y limpio. Y entonces esa justicia ya no le caerá a usted el día del juicio. Este es el segundo peldaño que usted debe subir en la escalera de la salvación. Cuando usted da estos dos pasos hacia arriba, cuando usted sube de rodillas esos dos escalones que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15, eso lo catapultará usted un día a la gloria eterna. Estos son los dos escalones de la conversión, los dos escalones de la salvación. La escalera de Jacob era para los ángeles. La escalera de Filipenses fue para el Señor Jesús. Pero en cambio, la escalera del Evangelio es para nosotros, los hombres, para usted y para mí. Se lo repito. La escalera de Jacob era para los ángeles. La escalera de Filipenses fue para el Señor Jesús. Pero la escalera del Evangelio es para nosotros, para usted y para mí.
La gente se centra en la espectacularidad imaginativa de la escalera de Jacob, o se centra en su propia escalera de la religión. Pero nosotros nos centramos en la escalera invisible de Filipenses que bajó el Señor Jesús. Y nos centramos en la escalera admirable del Evangelio del Señor del Evangelio, el Señor de las escaleras, el Señor que estaba en lo alto de la escalera de Jacob, bajó por la escalera de Filipenses y ahora nos ha diseñado la escalera del Evangelio por la cual podemos nosotros ascender hacia Él a la gloria eterna. Amén. Aleluya. Así que le invitamos, estimado oyente, una vez más a que vaya a su habitación y suba los 2 peldaños de la escalera del Evangelio que le dijimos antes. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el tema del día de hoy, las 3 escaleras de la Biblia. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad revelada del tema? Este expositor bíblico Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.